Buenas, mi nombre es Eliezer Florian y les voy a presentar La Casa en Masacno, un proyecto de Mario Botas que fue construido en 1979. Soy un estudiante de arquitectura de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña. Espero que en el transcurso de la presentación podamos entender los temas de manera sencilla y clara. Bueno, iniciamos con la biografía del arquitecto Mario Botas, quien nació el 1 de abril de 1943. Es un arquitecto nacido en Mendrisio, cantón del Tesino, Suiza. Este arquitecto diseñó su primera casa a los 16 años de edad, aunque se desconoce si fue construida. Estudió en el Liceo Artístico en Milán y en el Instituto Universitario de Arquitectura en Venecia, donde se diplomó con Carlos Scarpa. Sus ideas fueron influenciadas por Le Corbusier y Louis Kahn, con los que tuvo ocasión de trabajo durante su estancia en Venecia. Abrió su propia oficina en 1979 en Lugano. Em, en la siguiente página podemos apreciar el estilo de este, que es fuerte y geométrico, de plantas simétricas ahuecadas para permitir el paso. Sus edificios combinan muros pesados, hormigón, ladrillo, con estructuras livianas de acero y vidrio. Sus edificios están repartidos por Suiza, particularmente en el cantón del Tesino. Es asimismo autor de la mediateca de Villerno, Villeurbanne en 1988, la Catedral de Avery en 1995 y el Museo de Arte Moderno de San Francisco en 1996. Entre sus primeras obras destacadas, la Casa Rotonda en Estavia, cilíndrica y construida con ladrillos de hormigón de aspecto muy compacto, una gran hendidura parte el cilindro y permite el paso de la luz hasta lo más profundo de él. Este es un estilo de Mario Botas, como podemos apreciar aquí. Más adelante le estaré hablando en el tema de texturas acerca de la materialidad que éste usa y por qué él se centra en usar ladrillos y materiales naturales. En esta página podemos apreciar el mundo en el que Mario Botas se sentó. Él dice que él cree que si la arquitectura no tiene estas vías, estas salidas, donde un objeto arquitectónico podría servir para revivir la discusión de su destino, de la morfología de otras áreas, a la larga terminas produciendo nada más que caricaturas, en cierto sentido. Comienza con esta concepción de la fachada como algo que no pertenece ni al interior ni al exterior. La arquitectura que separa sus diferentes partes de esta manera siempre ha sido perjudicial. Siempre he aprendido de la historia, de los grandes pasados, cuanto mayor es la energía, digo, cuanto mayor es la sinergia, más se acerca a los problemas en sí mismo y no a una caricatura de ellos. Cuando construyes un bloque de apartamentos es porque has diseñado la calle. Cuando produces una fachada es porque has diseñado el cuadro. Cuando produces un pabellón es porque has pensado en el parque y así sucesivamente. En esta página vamos a introducir la casa de Masacno, eh, construida en 1979. Esta fue construida en un sitio de fuerte pendiente. La casa de Masacno enfoca su gigante ojo de cíclope hacia el sur. La superficial estructura de 3 pisos tiene una terraza triangular encajada en su centro, detrás de la circular apertura en la fachada frontal.
Toda la vida, los espacios de la casa están orientados alrededor de la terraza, que se puede cerrar con enormes puertas corredizas de vidrio sostenidas entre la pared frontal de doble capa. La escalera circular, en parte, empujó la fachada trasera. Esta refuerza la organización axial de la casa. Los tragaluces sobre la escalera y el pozo de luz central ata espacialmente los 3 pisos y llena la casa con luz adicional. Un cromático bloqueo de banda similar a la del Igorneto da a la fachada frontal una riqueza visual. Esta casa, como lo dice en esta parte inferior izquierda, que es para una familia y, y este proyecto fue construido en 1979. O sea, este proyecto fue diseñado en 1979, pero su construcción fue desde 1980 hasta 1981. La clienta es Mariela y Elios Roviani. El área del terreno es de 620 metros cuadrados y con una superficie de 300 metros cuadrados y un volumen de 1300 metros cuadrados. En esta siguiente página, aquí podemos apreciar el comportamiento solar hacia las fachadas de la casa. Decidí tomar un cubo para mostrarle cómo el sol incide hacia las fachadas sur y por qué. Bueno, ya esto nos generaría la pregunta de por qué el arquitecto decidió colocar el gran ojo hacia el sur. Esto lo veremos con más claridad en la siguiente página, pero si vemos cómo un arquitecto hace que el principal foco de luz hacia el interior de la casa está orientado hacia la fachada, hacia el sur, es porque a lo mejor el lugar es frío y necesita que se mantenga caliente por dentro. Por esa razón tenemos aquí en esta fachada el ojo de cíclope. Y entonces esto es el sol el 30 de diciembre a las 2:44 de la tarde. Es a esa hora y en ese tiempo Suiza está muy frío. Debería andar por temperaturas muy bajas de entre 5 grados a menos. Y este es el sol el 30 de julio a las 12:44 de la tarde. Está muy alto, las temperaturas ahí llegan como a la máxima temperatura es 31 y la mínima es de 12 hasta de 8 grados Celsius. Y bueno, aquí podemos ver como en esta parte de acá el sol ya a las 5 o a las 3:44 de la tarde está dando a la fachada oeste. Y como nos fijamos en la foto, en esta parte oeste hay árboles los cuales cubren esa fachada, pero como quiera la luz entra por la puerta que está en la fachada oeste, en la esquina derecha. Aquí en esta página podemos ver el clima. Este es de el viernes 31 de julio, sábado 1 de agosto, domingo 2 de agosto, lunes 3 de agosto y martes 4 de agosto. Como podemos ver, la temperatura más alta, o sea, la temperatura que este va a alcanzar
La más alta es de 31 grados, que es el sábado a las 2 de la tarde. Y la más baja es el martes eh, 4 o el lunes 3 de agosto. Sí, el martes 4 de agosto, que baja a 12 grados Celsius. Es frío, bueno, es cómodo, eh, ni es tan frío ni es muy caliente, pero eso es en verano. Ya podemos imaginarnos a qué temperatura llegaría en invierno. En fin, en esta siguiente página, aquí podemos apreciar el mapa conceptual acerca del lenguaje de la arquitectura por Charles James. Eh, la primera parte, eh, tenemos primero aquí la muerte de la arquitectura, que, que divide por partes las causas de cómo y por qué se da la muerte de la arquitectura moderna después de lo acontecido en, en Louis, Missouri, el 15 de julio de 1972. Luego eh, sigue la forma univalente, que en esta pequeña parte podemos ver cómo se hace énfasis en aquellos arquitectos que se olvidaban del uso de los elementos y su significado, principalmente nombrado al arquitecto Mies van der Rohe, el cual sus obras son todas idénticas y no se puede distinguir el significado o el verdadero uso de estas, ya que todas parecen meras cajas de cristal. Luego seguimos con a la parte izquierda, la crisis, la crisis en la arquitectura. Aquí podemos ver referencias y notas que hablan como el mal juicio de la mayoría de los arquitectos de la época y compañías las cuales hacían edificios para otros usuarios. Eh, a la mano derecha o a la derecha, eh, continuamos con formalista univalente y símbolos fortuitos, haciendo uso de lo mencionado anteriormente. Eh, Podemos seguir viendo cómo varios críticos también hacen énfasis a este tipo de pensamiento de la época de la arquitectura. Categorizando a estos arquitectos como mediocres y de falta de imaginación por el sentido, al no poder encontrar el modo de darle un sentido claro a sus obras. Y conectando con la forma univalente, abajo está el contenido univalente, que aquí veremos algunos ejemplos más claros de la arquitectura postmoderna, donde algunas diferencias entre sí aclaran un poco la diferencia entre entre la arquitectura moderna y postmoderna, como algunos pequeños detalles eh, van haciendo algo de diferencia entre estas. En la segunda parte tenemos los métodos eh, de comunicación arquitectónica. Este libro habla sobre la semiótica, donde las diversas o principales formas por la cual el arquitecto puede expresarse y darle significado a su discurso o presentación, añadiéndole aún más valor a esta y a su proyecto, para que así sea más fácil de comprender las ideas que se quieren expresar a los demás, no solo a los dueños, sino a usuarios en todo su entorno. Este está compuesto de 4 partes, que está la metáfora, que es quizás el más utilizado de los de
de los métodos de comunicación arquitectónica. Está la palabra, que hacen más énfasis al lenguaje y forma de expresarse lingüísticamente del arquitecto, usando así las palabras para comunicar lo que se requiere. Y sigue la sintaxis, que son conjuntos de elementos usados por el arquitecto, que forma el lenguaje que se expresa en la arquitectura. Y por último tenemos la semántica, que el término semántica se refiere al estudio diverso de aspectos del significado. O sea, se podría decir que es el conjunto de todo lo anterior, cuando se obtiene un conocimiento o criterio que engloba los aspectos anteriormente ya mencionados y definidos, lo cual crea un criterio para los arquitectos en el momento de expresarse. Y esta tercera parte, posmoderna, que ya eh, es la arquitectura posmoderna, donde vemos una gran parte de obras de antes y después de la etapa de la arquitectura moderna. Este está en lo historicismo, los principios del movimiento posmoderno, lo neovernáculo, el revivialismo directo, el espacio posmoderno, metáfora y metafísica, y como conclusión un eclecticismo radical. Continuamos con el resumen, la experiencia de la arquitectura, que esto lo voy a aplicar a la casa de Masacno, bueno, a sus plantas, a sus elevaciones, a sus secciones. Bueno, espero que sea entendible. Primero tenemos las observaciones básicas, lo cual es un rectángulo, como podemos ver en esta primera imagen, en esta primera planta, que es un rectángulo donde también se le adhiere un círculo, donde también tiene un cuadrado y tiene dos triángulos eh, en el segundo nivel. Y podemos ver cómo también hay triángulos que forman vacíos o huecos, que va desde el primer nivel hacia el techo del segundo nivel, sin ninguna interrupción de algún piso. Podemos ver aquí, como lo acabo de decir, que en el segundo nivel, el primer nivel, porque hay como lo podemos apreciar así: nivel sótano, primer nivel y segundo nivel. Y desde el primer nivel hay un espacio libre eh, que conecta desde el piso del primer nivel al... Bueno, no conecta, no hay ninguna interferencia de pisos desde el primer nivel hasta el techo del segundo nivel. Es una... en formas está... esta casa es armónica y agradable a la vista. Bueno, lo armónico es agradable a la vista. En la entrevista anteriormente que les había mencionado, Mario Botta habla acerca del problema de la forma. Él dice que el problema de la forma es viejo, que sin embargo el problema de la relación entre forma y función él no cree que ataña a sus tiempos. Era un problema que pertenecía al movimiento moderno, a aquellos años en los que la función tenía un papel importante. Hoy él cree que la arquitectura tiene un papel evocativo de imagen,
que supera la función. Él dice que la forma depende de las tensiones a que se ve sometido el proyecto. No es un simple recuerdo, como así lo considera el posmodernismo. Ahí está su fracaso en la confusión que produce con respecto a la historia y a los estilos. Sin embargo, la forma debe recordar y evocar funciones mucho más profundas, que debe recordar formas ancestrales, arquetipos. Él cree que la forma juega hoy un papel muy importante y no puede ser vista como algo distinto de la función. Es una función. En cuanto a la relación entre construcción y forma, existe efectivamente una correspondencia que sin embargo no es solo estructura. Un ejemplo, la casa es un refugio, una protección. La forma de la arquitectura debe reflejar ese sentido de protección, distinto a su problema estático, distinto a su problema estructural. Es un signo arcaico, primitivo. Si él proyecta una casa y él le añade un pequeño tímpano, esta se convierte en techo y lucernario, desde donde tomar la luz, pero es sobre todo el signo de un recuerdo arcaico. Por tanto, la forma en la arquitectura juega un papel distinto de la función, distinto de la estructura. En esta página podemos ver, bueno, hablaremos de los sólidos y cavidades, donde el- podemos apreciar aquí esta cavidad, donde es el principal foco de la casa, o sea, el principal foco de luz natural hacia la casa. Aquí también podemos apreciar este círculo, esta forma circular, esta cavidad circular, que es donde está ubicada la escalera que conecta los tres niveles. Y también podemos apreciar esta, que, que creo que sí es una puerta, no recuerdo muy bien, pero o creo que es simplemente una entrada de luz. Pero también podemos apreciar estas aquí en el techo, que son aprovechadas para tomar luz, son, ¿cómo se dice? Zócalos, que es donde se entra, bueno, está muy claro, ¿no? Para aprovechar la luz solar y la iluminación interior de la casa natural. Bueno, aquí en esta página entramos a escala y proporción. Podemos aquí apreciar con este pequeño modulador, el del cual me guié en los escalones, que supuse que cada escalón tenía de antepecho 0.18 o 0.17, y saqué este pequeño modulador que nos da la percepción de que esta casa tiene una escala humana. Bueno, aquí como les dije que el piso del primer nivel eh, tiene una eh, cierto espacio libre. Bueno, no hay cierta interrupción de un piso en el segundo nivel que limite, o sea, que le dé un techo al primer nivel, sino que el techo del primer nivel, en este espacio aquí, es el techo del segundo nivel, lo cual da una sensación, una escala casi monumental, lo cual no es sino que uno, 2, 3, 4, 5 personas, una arriba de otra. Sería, o sea, ese nivel sería el tamaño de 5 personas a un tamaño normal. 1,50 m, 1,60 m, 1,70 m, más o menos. En la entrevista a Mario Botta, eh, habla de que a él le gustaría poder hacer siempre proyectos distintos sobre un mismo tema, en este caso la casa. Él cree que la casa en sus principios no ha cambiado, porque el objeto de una casa es la protección. Eh,
O sea, ese es su objetivo principal y puede cambiar la situación, el plano, la orientación, pero el principio de la casa se mantiene. Es muy interesante experimentar con variantes sobre el mismo tema. Como dice Mario Botas, no importa cuán varíen los temas de una casa, pero su principal objetivo siempre será la protección. Por eso Mario Bota, no, o sea, tal vez por esa razón esta casa tiene esa forma, que si podemos fijarnos, esta casa simplemente tiene, eh, o sea, una sensación de espacio libre o de de límites flexibles simplemente en el ojo de Cíclope. Pero si usted se fija, si se fijan aquí atrás, no hay cierta libertad. Entramos a la siguiente página, la cual es la textura. Podemos apreciar que, bueno, la textura va muy ligada a, a la materialidad, lo cual aquí vemos que están ladrillos y, y hormigón armado. Bueno, también hay madera. Y esto ya no, nos dice que es una textura rígida, una textura rugosa, sería rígida. En esta entrevista a Mario Bota, bueno, Mario Bota menciona acerca de, o sea, habla acerca de la textura, donde él dice que la textura es una cualidad muy importante en la expresividad de todo edificio que intenta dialogar con el medio. La calidad de ejecución es definitiva. La satisfacción a nuestra profesionalidad, la capacidad de transformar con acierto las ideas en oficio. En cuanto al posible hermetismo, esa es una interpretación personal. En la realidad, en la realidad sus casas responden a una idea subconsciente de protección que al materializarse se hace un envolvente, un cerramiento, pero también aparecen aperturas. Es curioso que sus casas, vistas desde fuera, parecen cerradas, un búnker, pero desde dentro son muy abiertas. Esto es lo que percibimos en las plantas. Como les había mencionado, no hay aquellas paredes como estas típicas casas de aquí, de República Dominicana, que son en realidad interiormente son muy cerradas. Las casas de Mario Bota son muy abiertas porque él no utiliza muchas paredes divisoras, simplemente son muebles o bueno, hay una percepción abierta. La arquitectura exteriormente debe ser protección, pero en su interior debe ser comunicación. Esto es una frase que dijo Mario Bota en aquella entrevista. Y es cierto, yo pienso que dentro, en el interior, si hay esa comunicación de espacios, se siente más agradable en realidad. No es como, e incluso yo creo que hasta menos calor hace. Bueno, en esta página que vamos a tratar con la luz natural, yo creo que está bien claro, porque esta casa tiene como principal focos de luz natural son el ojo de Cíclope, en la parte de arriba los orificios, las cavidades que están estos dos, que esto por dentro se ve muy agradable y muy estético, porque está un acabado en madera y simplemente y tiene esta pequeña sustracción que hace que en esta cavidad cilíndrica, que hace que la luz parta desde esta cavidad hacia
directamente hacia abajo en la escalera hace que tenga una percepción de, creo que modernidad. Está muy chulo en realidad. Y como dije ahorita, el ojo de Cíclope es el principal foco de luz. Junto al ojo de Cíclope podemos apreciar estos pequeñas extracciones cuadradas que también son entrada de luz natural hacia el interior de la casa. Y como le había mencionado ahorita, que no sé si no recuerdo muy bien si esto es exactamente una puerta, pero yo pienso que es simplemente un hueco para que también entre la luz natural y la casa se mantenga en contacto con, con el medio ambiente, porque lo que los rodea son árboles y bueno, algunas casas también. Continuamos con el color. Está bien claro que el color de esa es su materialidad. El ladrillo, que es un rojo saturado, y bueno, utilizan un poco de pintura, pero sigue siendo la percepción de que el color lo da su materialidad. En el interior simplemente tenemos un color blanco y luego continúa con el mismo color de sus materialidades, que son el concreto, la madera, el metal, el vidrio. Bueno, el vidrio está transparente en realidad, pero eh, su piso de madera hace contraste. Bueno, sí se da una buena percepción, y también ese color hace que también esté contextualizado con el medio ambiente. No hace mucha jerarquía, no es mucha, o sea, no se percibe como ese desbalance con el entorno de este mismo, o sea, es agradable. Mario Botta dice que uno de los elementos constantes de todos sus proyectos es la lectura crítica del contexto. Él cree que toda la arquitectura contiene un lugar, toda la arquitectura es un lugar. Es común que a todos sus proyectos el esfuerzo por hacer el contexto enriquezca la obra de arquitectura y la obra arquitectónica venga a enriquecer al contexto. A él le interesa más el objeto arquitectónico mismo, eh, las relaciones que este objeto establece con su entorno. Él cree que de la intensidad, este diálogo, depende la calidad de la arquitectura. Para controlar esta relación con el paisaje, él se sirve de forma primaria de volúmenes simples como instrumentos de diálogo con la geografía, con la orografía del terreno, con el horizonte y con el contexto eh, con el horizonte, con el contexto. Un volumen o una serie de volúmenes simples permite entrar en diálogo a la escala del territorio. Con el entorno hay un volumen o una serie de volúmenes. Y por último, tenemos la bibliografía, donde le muestra todas las páginas que utilicé para poder buscar y recopilar informaciones de esta casa junto al arquitecto. Muchas gracias por ver mi presentación y espero que sea de su agrado y se haya entendido bastante. Eh, Nada, gracias.